Justicia, política y vulnerabilidad. La política como problema o como solución. ¿Por qué la gestión política aumenta la desigualdad en lugar de disminuirla? Para poder solucionar el problema de la vulnerabilidad es necesario conocer los mecanismos que la producen y aportar las herramientas y recursos para hacerles frente. Si esta solución está en manos de la política, bien desconocen estos mecanismos o bien les dan igual. Si ponemos el ojo en el funcionamiento de la política, vemos organizaciones más parecidas a clubes privados que a estructuras democráticas, donde sus miembros son elegidos por sus relaciones con el club y su promesa de lealtad absoluta al partido. Además, la sociedad valora hoy en día más que nada a los políticos formados en materia económica y derecho, lo cual es reflejo de una sociedad materialista con una hiperinflación normativa. Una sociedad en conflicto. Los nuevos políticos, especializados en este conflicto, saben más de artimañas políticas y retóricas y están lejos de poseer la pasión y mesura que mencionaba Weber en El político ideal, convirtiéndose en una clase de ególatras con un actuar de carácter esquizofrénico. La esquizofrenia de la política. La esquizofrenia de la que hablamos es la doble persona en el político, los dos mundos que se contraponen entre sí. Por un lado el ciudadano y por otro lado es poderoso, y de forma maquiavélica lo que como poderoso no quiere se lo da a los ciudadanos, como por ejemplo la escuela o el hospital público, y lo que como ciudadano rechaza lo toma como poderoso, a través de pequeñas corruptelas comúnmente influenciadas por la cultura de la picaresca. La influencia de las corrientes vitalistas de la segunda mitad del siglo XX, especialmente el pensamiento de Nietzsche y Ortega y Gasset, suponen la razón de peso para acabar con la filantropía. Nietzsche se desentendía del discurso proveniente de la psicología sobre la vulnerabilidad y la autocompasión como algo positivo sobre el ser humano, algo que nos da la capacidad de la empatía. Nietzsche rehuye de la reconciliación con las partes más débiles de uno mismo, lo cual desemboca en una antipatía a los débiles. La filosofía vitalista de estos dos autores no solo supone una crítica al débil y un elogio al magnánimo que llamaba Ortega, también es una defensa del yo en su libertad de forma extrema, una forma de vivir que supone huir hacia adelante, el yo por el yo. No es difícil entonces entender varios aspectos de nuestros tiempos. Primero, las sociedades se han puesto en una carrera sin frenos hacia un supuesto triunfo, lo que hoy llaman tener mentalidad de tiburón. Esto produce el endeudamiento de estados y familias, numerosos suicidios en épocas de crisis por ver expectativas frustradas, y élites sociales que creen estar al margen de la ley. Todo esto desemboca siempre en un mismo tipo de víctima, el vulnerable. Segundo, la aparición y el auge de ideologías influenciadas por este vitalismo, las cuales abogan por la desaparición de los inmundos, los miserables y los vulnerables. También las políticas neoliberales y el capitalismo financiero desmedido, que entienden la libertad de forma casi fantástica, olvidándose por completo de la igualdad social. Y por último, la transformación del político en un esquizofrénico, con carácter narcisista y megalómano, que en la posición de poder y responsabilidad sobre el pueblo siempre recuerdan el poder y nunca la responsabilidad. Con la creciente tensión ante un pueblo cuya formación y capacidad de organización y comunicación lo han alejado del concepto de masa, e influenciados por el vitalismo extremo que les hace buscar en la política el capital que no tienen, nos preguntamos si esta desigualdad social no se debe a la forma de entender y practicar la política. ¿Cómo saber si estamos ante un político solidario? Entonces, ¿cómo luchamos contra esto? ¿Cómo sabemos que el que nos dirige es una persona honesta y solidaria y no un lobo con piel de cordero? Buscamos políticos de los que no se pueda sospechar de su enriquecimiento debido a sus actividades públicas, que dediquen su carrera en pos de la solidaridad. Por ello, nos fijamos en tres aspectos. 1. Que hayan realizado actos de generosidad y o sacrificio. Hoy en día podemos saber esto al gran número de medios de información. Un ejemplo sería José Mujica o Mustafa Berchan, los cuales
cedieron la casa presidencial a personas en condiciones de miseria cuando fue necesario, sin esperar nada a cambio. 2. A través de la transparencia económica, ya sea mediante la publicación del patrimonio o sueldo o renunciar voluntariamente a parte del segundo. 3. Llevar a cabo una gestión inclinada al gasto social a contracorriente de las tendencias del neoliberalismo y sin hacer de este actuar un medio de autopromoción con el único objetivo de granjear votos. Sin embargo, encontrar a estos políticos es una ardua tarea en un clima de liberalismo e individualismo. Por tanto, lejos de la política burocrática y relegar todo el poder en estos políticos, debemos concebir la política como la acción colectiva de una ciudadanía consciente y solidaria. Entre el populismo y la cibercracia. Surgen con la era digital nuevos partidos que utilizan las herramientas que ofrece Internet como medio de actuación política. Sin embargo, los medios digitales no suponen medios más democráticos. Los sistemas de votación electrónica han sido criticados por sus graves problemas de transparencia, su vulnerabilidad al acceso externo y su escasa participación. Por otro lado, los medios digitales nos han demostrado más objetivos que los medios tradicionales, y las personas que más usan los foros y redes sociales para hablar de política, lejos de usar esta herramienta moderadamente, han canalizado sus miedos y frustraciones en las discusiones como si fuese un hobby o un vicio. Finalmente, algunos sociólogos hablan de la aparición de un centralismo cibercrático. La cibercracia es una instrumentalización del medio digital por parte tanto de la izquierda digital y la extrema derecha como una forma de desregular y manipular la esfera pública. Justicia y compasión en la sociedad vulnerable. ¿De qué condiciones partimos? Es necesario reflexionar sobre las condiciones actuales existentes y la subjetividad que provocó que la fragilidad se convirtiese en una realidad. La mejor justicia para los desfavorecidos no es la justicia que ignora sus miedos y desventajas, ni la justicia que los esconde bajo un manto de honor. Schopenhauer observa que en muchas tradiciones filosóficas este trabajo implica hacerse con una cierta sensación de soledad. Todo el mundo puede llegar a ser el mismo plenamente solo cuando está solo. Es este sentimiento de desconfianza básica hacia el grupo lo que ha provocado la actitud liberal ante la vida, que a su vez puede conducir en actitudes políticas liberales que proponen una mínima intervención del Estado en el camino del pueblo, el cual es un obstáculo en este mundo. La tarea principal de lo anterior requiere nuestro cuidado continuo, que se entiende como un desafío, una lucha, es decir, forjar nuestro propio destino. Siempre debemos tener presente que, por grandes o pequeñas que sean, nuestras decisiones son fundamentales para lograr el difícil equilibrio de la vida humana. No es más que respetar la libertad de los demás y compartir una parte de la vida con ellos. Por un lado, debemos dar marcha atrás y tener unos momentos de soledad para conocernos, es decir, para cuidarnos, lo que requiere desconfianza en la sociedad en la que vivimos. Pero, por otro lado, debemos integrarnos en la comunidad y disfrutar de la libertad, que es una creación colectiva. De cuidarte a ti mismo a cuidar a los demás y al mundo. En la prueba de la existencia de la justicia, que significa cuidado y preocupación, el amor por las personas debe comenzar por el amor a uno mismo. Si la soledad se considera algo positivo, las empresas, los colectivos y las organizaciones sociales se consideran algo negativo. Si una persona se coloca en la posición de un grupo desfavorecido, tiene más posibilidades de avanzar hacia su propia consideración y cuidado. Es decir, ¿cuánta justicia se puede imponer? ¿Cómo se puede lograr la justicia? Y al mismo tiempo, ¿cómo se debe inculcar la justicia en la educación? En gran medida, los supuestos elitistas sobre la felicidad, basados en el pesimismo o el realismo, siguen siendo válidos en la actualidad. Solo unas pocas personas pueden desarrollar una vida interior rica, liberándolas de la creación de necesidades. Solo unas pocas personas pueden utilizar activamente el ocio para promover el crecimiento personal, lo que reduce la vulnerabilidad de las personas. La simpatía surge en este tipo de argumentos, no porque tenga tiempo para cuidar a los demás después de cuidarme a mí mismo, ni porque cuidar a los demás sea parte de mi propia preocupación, sino como una actitud vital. Entorno poco compasivo.
En este entorno cultural, la idea de justicia discurre lejos de los cauces de la compasión. Y ello no solo porque ambos conceptos, el de la razón y el del sentimiento, pertenezcan a ámbitos diferentes. Se han producido contradicciones dentro del concepto de justicia. El concepto de justicia ya tiene en su composición el componente emocional previo, y será más o menos filtrado a través de la reflexión en el futuro. En cierto modo, la expresión justicia compasiva es una contradicción en términos psicológicos. Si asociamos la sensibilidad a las injusticias, a los sentimientos de odio y venganza, para deshacer esa reacción tendría que percibirse la injusticia como menor, o bien trabajar el autocontrol, lo que exige una mediación psicológica. En general, a pesar de su complejidad, el sistema social no puede dedicar la energía suficiente para combatir la vulnerabilidad, más allá de sus hot points, ni de realizar una evaluación previa en relación a criterios precisos y centrada en esas zonas. Fuera de su entorno inmediato, esto les lleva a tener comportamientos discriminatorios, precisamente por discriminar menos las circunstancias, en el sentido de analizarlas al detalle. En sus dominios familiares, laborales o vecinales, la misma energía cultural les predispone negativamente contra cualquier vulneración de las micronormas que han sido establecidas a esos niveles, sin tener igualmente la paciencia, el tiempo o la cultura necesaria para discutir cada caso. En ambos territorios la compasión brilla por su ausencia. Llevar a cabo educación para la transformación cultural. Contemplada la felicidad como sentimiento de autonomía y autoconfianza, la poesía, la filosofía o el arte deben dejar de ser el privilegio de una minoría y servir a las personas para conocerse a sí mismas a través de un uso adecuado de ocio. Por un lado, disminuye la sensación subjetiva de la vulnerabilidad. Por otro, prepara el paso del cuidado de uno mismo al cuidado de los demás. No podemos olvidar que el objetivo no es la paz, que puede ser manipulada desde la dominación de unos sobre otros, sino la paz desde la autonomía y la igualdad. La reactivación de los debates sobre la compasión deben hacerse desde el realismo si queremos obtener frutos que superen la autoayuda del típico y lastimoso personaje desorientado de las clases medias. El componente contradictorio en el que aquí se ha insistido no puede por lo tanto obviarse. La palabra compasión remite tanto a la bondad amorosa como a la lucha. Pero no podemos olvidar que la raíz religiosa más próxima a nuestro entorno cultural sitúa la compasión en la pasión de Jesucristo. Citando a Unamuno, culto a un Dios hombre que nace, padece, agoniza, muere y resucita de entre los muertos para transmitir su agonía a sus creyentes. La pasión de Cristo fue el centro del culto cristiano. En otras palabras, si la felicidad pasa por la búsqueda directa y personal de la felicidad desde premisas orientales, como la budista o la taoísta, entonces la probabilidad de conseguirla es más baja que nunca, debido a que debe pasar, dada la radical oposición del contexto social, por un cambio tal que desquicia a la persona literalmente, provocando graves alteraciones de sus relaciones y posibilitando su exclusión social y su estigmatización. Solo una educación que obre de forma lenta pero constante puede lograr, de forma indirecta pero duradera, una transformación cultural que haga justicia a los vulnerables. A modo de conclusión, la sociedad vulnerable. La desigualdad social es tan vieja como el mundo. Es legítimo hablar de sociedad vulnerable porque cada vez hay más gente vulnerable, aunque no lo exprese. En el informe FOESA de 2014 se concluye que solo una de cada tres personas españolas se encuentra libre de los 35 problemas sociales analizados, lo que supone 16,5 puntos menos que en 2007. Cabe dudar si a los hambrientos, los pobres y los desplazados se les puede llamar vulnerables, puesto que no corren el riesgo de ser heridos por la injusticia social, porque ya lo están. Podría decirse que una cosa es estar excluido y otra temer la exclusión. En el primer caso, la persona excluida puede llegar a sentirse invulnerable porque ha tenido que acostumbrarse a vivir en la miseria. Para el desahuciado, para el que ya no espera nada, cada día representa una victoria, una prueba de su invulnerabilidad. En el segundo caso, como reacción psicológica ante el temor a la muerte y la inestabilidad social y personal, negándolas en una huida hacia adelante,
incapaz de asimilarla porque no se cree posible en un periodo de máxima civilización. Técnicamente hablando, por lo tanto, es más correcto denominar vulnerables a esas clases medias que hoy han perdido el control de sus vidas laborales e íntimas, que viven en un estado constante de ansiedad, de temor indefinido que sale como humo sorprendente del suelo de la inseguridad social. También porque entre los vulnerables hay personas que han decidido quitarse la vida culpando al Estado de haberles engañado, al haberles privado de derechos claves. Con estos argumentos presentes, bien podemos proponer, por tanto, hablar de una sociedad vulnerable, habiendo acordado que el término, como todos, es relativo y se usa para describir una realidad social compleja en la que la vulnerabilidad y la exclusión van de la mano. ¿Cómo acabar con los vulnerables? Podemos acabar con los vulnerables y así con esta incómoda condición de nuestro tiempo de dos formas muy diferentes. La primera es empujándoles a la muerte, ya sea de forma directa o indirecta. Los genocidios que tristemente jalonan la historia de la humanidad, también en su etapa moderna, constituyen el crimen más atroz perpetrado contra grupos sociales marginados, la fórmula de discriminación más radical que existe. Como decía Díaz Plaja en su ensayo El español y los 7 pecados capitales, la dignidad es el lujoso vestido con que los españoles tapan sus defectos y manchas. Dado que la pobreza es la consecuencia más genérica de lo que la sociedad considera defecto en un momento dado, la pobreza será el objetivo a ocultar número uno. La necesidad de reclamar como ciudadanos conscientes y activos los derechos que nos corresponden a través de movimientos, organizaciones y formas de resistencia legítimas desde el punto de vista ética es la segunda forma de acabar con los miserables y los vulnerables. No terminado con sus vidas o su dignidad, lo cual viene a ser lo mismo, sino con su condición. Luchar contra las desigualdades ha sido el gran objetivo de las viejas y nuevas revoluciones, como la que tuvo lugar en mayo del 68, de los viejos y nuevos movimientos sociales, como el del 15M, que intentan profundizar en la democracia como único medio de devolver a la vida una dignidad que la llene de sentido. Por otro lado, muchos ciudadanos bien situados económica y culturalmente tienen la tentación de dejar la toma de decisiones en manos de los políticos, al considerarlos como expertos, pero eso no es una buena opción. Los políticos no cuentan con mecanismos de formación y selección objetivo. Su perfil suele estar bastante alejado de las cualidades que deberían tener según los pensadores clásicos y según el sentido común. Citando a Richard Morales, porque la crisis que vivimos no es solo económica, sino de valores, de violencia, de corrupción, necesitamos recuperar el poder ciudadano. Tomar las riendas significa redefinir nuestros sistemas políticos con valentía. La democracia representativa se ha basado en la apatía y debe corregirse con un énfasis en la participación directa que aproveche el potencial de la red. Una ciudadanía tiene hoy, a diferencia del pasado reciente, un arma a su favor, las redes sociales. Este poderoso instrumento de comunicación puede crear grupos que se organizan para denunciar y presionar a los políticos. De lo que no cabe duda es que la conciencia del problema de la vulnerabilidad, la exclusión y la inseguridad social entre los ciudadanos implican labores de desenmascaramiento y consiguiente atribución de responsabilidades. Si queremos lograr una sociedad más justa con los vulnerables, una sociedad en definitiva menos vulnerable, necesitamos urgentemente aplicar un medio que transforme nuestra cultura a medio y largo plazo, una educación diferente. Solo podremos lograrlo a través de una educación que sea al mismo tiempo coeducación y ecoeducación, que ponga menos énfasis en las materias tradicionales y en su evaluación, y más en la convivencia multicultural.